La zona cero de las Torres Gemelas, Nueva York. Un tiempo de reflexión. El peor día para los neoyorquinos y para muchos más. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Teco Mawolki y en esta oportunidad quiero compartir un momento de reflexión sobre este suceso que marcó la historia de Estados Unidos y de todo el mundo. Nueva York y todo el mundo se paralizó. La zona cero de Nueva York es uno de los lugares creados para recordar los trágicos eventos que tuvieron lugar el 11 de septiembre del 2001. Los acontecimientos nada buenos se cobraron la vida de casi 3,000 personas y desde entonces el mundo cambió. Es un día que ha quedado grabado en la memoria de todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, padres de familia, abuelos, amigos, hermanos y muchos más. Todos recordamos exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo en el momento exacto del desastre. Un día muy vulnerable para todos. Tras los impactantes atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la zona financiera de Nueva York y la caída de las Torres Gemelas, ya han pasado 19 años desde ese entonces. Es un lugar conmemorativo en el que recordar a quienes ya no están con nosotros. Donde antes estaban las Torres Gemelas del World Trade Center, hoy está el Memorial y el One World Trade Center. Estos ahora son el escenario de uno de los acontecimientos más impresionantes y tristes de la historia reciente de Estados Unidos. El One World Trade Center está situado en la zona cero, lugar en el que tuvo lugar el atentado de las Torres Gemelas en septiembre de 2001. Inicialmente, el edificio se llamó de otra manera, Torre de la Libertad, pero posteriormente le cambiaron el nombre por considerarlo demasiado emocional. La fase de diseño y de construcción duró mucho tiempo, debido a la alta carga emotiva y simbólica que posee el lugar. Se compartieron múltiples ideas antes de decidirse por el nombre actual. El Memorial 911 está formado por dos fuentes que forman exactamente en el lugar en donde se ocuparon las Torres Gemelas. Son como huellas del antiguo World Trade Center en la zona cero de Nueva York. Son dos áreas con placas de bronce, en donde están grabados los nombres de las víctimas. Y observar esas inscripciones y visualizar los nombres de las víctimas con sus apellidos nos pone la carne de gallina. Sientes escalofríos y percibes una sensación de tristeza. Elevemos una plegaria para todos ellos y sus familias. En la parte superior de las paredes que recubren las fuentes,
el agua se desliza lentamente por las cascadas presentes en las 4 paredes de las fuentes. El monumento ha sido descrito como profundamente conmovedor y emotivo, y transmite una gran sensación de tristeza y vulnerabilidad. El nombre oficial de este monumento conmemorativo es Ser consciente de lo ausente. El 911 Memorial está formado en total por las 2 fuentes y un parque público. Este se abrió al público tras la emocional ceremonia de apertura que en mayo de 2004 los parientes y los supervivientes tuvieron una semana para volver al lugar y recordar a sus familiares fallecidos a puerta cerrada. El 911 Tributo Museo ofrece la oportunidad de aprender sobre los eventos históricos de aquel día, anécdotas personales, operaciones de rescate, conversaciones con familiares y muchas actividades más que puedes hacer en este recorrido que merece mucho la pena hacer por la cantidad de historias y reflexiones que verás en el museo. Estos videos con esta información nos permite crear un espacio destinado al recuerdo que permitirá que las generaciones futuras puedan entender lo que sucedió. La exposición histórica se encuentra en el espacio que anteriormente ocupaba la Torre Norte. La muestra se divide secuencialmente en 3 partes: antes, durante y después del 11 de septiembre respectivamente. Antes del 9/11, los visitantes podrán conocer cómo era el World Trade Center antes de su derrumbamiento. Se pretende analizar lo que simbolizaba y los motivos por los que se eligió como objetivo de este daño irreparable. Y durante el 9/11, los visitantes pueden viajar en el tiempo y regresar al 11 de septiembre para conocer cómo se desarrollaron los acontecimientos a lo largo de ese día. Ofrece una visión detallada de lo que sucedió en los aviones secuestrados en las torres y en el Pentágono, así como lo que vivieron los primeros valientes que se acercaron a ofrecer auxilio. Después del 9/11, se pretende infundir a los visitantes un sentimiento de esperanza. Aquí se muestra cómo la tragedia fue capaz de crear un sentimiento de unión y originar maravillosos actos de compasión y de servicio público. Esta parte de la exposición analiza los esfuerzos de recuperación más inmediatos llevados a cabo tras los ataques, así como a lo largo del camino de reconstrucción. La vida solo es un soplo de aire. En este video quisiera que comentaras cómo los ataques del 11 de septiembre te afectaron ese día y cómo siguen afectándote, incluso ahora. ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Cuántos años tenías? ¿Y qué piensas ahora? Si puedes responder a estas preguntas, tus respuestas ayudarán mucho a que este suceso tan trágico no se olvide. Muchos sentimientos se vivieron ese día. Un abrazo para ti.